El billete estaba arrugado dentro del basurero de la oficina, manchado de café y con una esquina rota. Entre los papeles húmedos y los vasos de cartón aplastados, una mano con guantes grises lo rescató con cuidado, sin saber que sostenía algo que no debía haber terminado allí. La mujer lo extendió sobre la palma, tratando de leer entre las manchas. Alcanzó a distinguir las letras doradas que brillaban bajo la luz blanca del techo: Lotería Nacional, sorteo especial. Durante un instante, el ruido de la aspiradora pareció apagarse, como si el aire también contuviera la respiración. La oficina olía a desvelo, a café recalentado, a cansancio. Ella trabajaba ahí cada noche, limpiando lo que otros dejaban atrás, barriendo migas de pan y pedazos de conversaciones. Nadie la miraba realmente. Su presencia era tan discreta que el silencio parecía acostumbrado a ella. Y sin embargo, ese pedazo de papel despertó algo que no sentía desde hacía mucho: curiosidad. La puerta del despacho principal se abrió con fuerza. Su jefe, un hombre de traje claro y rostro siempre apurado, salió hablando por teléfono, con el ceño fruncido y la impaciencia de quien vive demasiado deprisa. Ella se enderezó, nerviosa, y levantó el billete. «Disculpe, señor, encontré esto en la basura». Él la miró apenas por encima del hombro. Tomó el papel con gesto distraído, lo revisó sin interés y soltó una risa breve. «Tíralo, seguramente no vale nada». El comentario cayó como un golpe seco, sin maldad, pero con esa indiferencia que duele más que una ofensa. Ella asintió, obediente, aunque sus dedos no se movieron. Esperó a que él se alejara, luego dobló el billete con cuidado y lo guardó en el bolsillo del delantal. Pensó que más tarde lo tiraría junto con los desechos del día. El resto de la jornada transcurrió entre cubetas, pasillos vacíos y reflejos en los pisos encerados. Mientras los demás planeaban vacaciones y ascensos, ella contaba los minutos para el último autobús. Nadie imaginaba que, dentro de su uniforme gastado, escondía un secreto diminuto que podía cambiarlo todo. Esa noche, en su cuarto de renta, dejó el uniforme colgado detrás de la puerta y el billete sobre la mesa. El televisor viejo parpadeaba entre sombras, llenando el silencio con una voz solemne: «Sorteo especial de la Lotería Nacional, número ganador, 45831». El tiempo pareció detenerse. Se inclinó hacia adelante, comparando los números una y otra vez, como si temiera romper el encanto si los decía en voz alta. El aire se volvió espeso, y el corazón, una tormenta. Era el mismo número. Exacto. Por un momento, se quedó inmóvil, con la mirada perdida en ese pedazo de papel rescatado del basurero. Luego, la memoria le devolvió la voz del jefe, seca, arrogante, indiferente: «Tíralo, no sirve para nada». Y entonces lo entendió. No era suerte lo que tenía entre las manos. Era justicia. Mientras el ruido de la ciudad se desvanecía tras la ventana, ella apoyó la cabeza en la mesa, mirando el billete iluminado por la pantalla del televisor. No sonrió. No lloró. Solo respiró en silencio, como si por primera vez en mucho tiempo el destino, cansado de mirar hacia otro lado, hubiera decidido detenerse en ella. Antes de limpiar oficinas, ella solía trabajar detrás de un mostrador de madera, en una pequeña librería del centro. Le gustaba el olor a papel y el murmullo de las personas que buscaban historias. Tenía un marido que prometía estabilidad y un hijo pequeño que solía dormirse sobre sus rodillas mientras ella cerraba la caja al final del día. Eran tiempos sencillos, sin lujos, pero llenos de esas pequeñas certezas que hacen que uno crea que todo va a estar bien. Hasta que llegó la enfermedad. Primero fueron noches de fiebre, luego diagnósticos confusos, hospitales y facturas. El seguro no cubrió nada y el sueldo nunca alcanzó. Vendieron los muebles, la motocicleta y al final la librería. Cuando el dinero se agotó, también se agotó la paciencia de él. «No puedo seguir así», le dijo una noche, dejando las llaves sobre la mesa. «No nací para cuidar enfermos ni vivir de milagros». Y se fue sin mirar atrás. Desde entonces, su vida se volvió una sucesión de puertas cerradas y silencios. El niño no resistió el invierno siguiente. Su cuerpo se apagó en un hospital público mientras ella esperaba turno para firmar papeles. Nunca volvió a hablar de eso. Se mudó a la capital buscando cualquier trabajo que la mantuviera ocupada, cualquier lugar donde el ruido no la dejara pensar. Encontró empleo como personal de limpieza en una empresa de tecnología,
con horario nocturno y pago semanal. Era lo único que pedía, poder pagar el cuarto y comer una vez al día. Su cuerpo se acostumbró al cansancio, pero su mente nunca se acostumbró a la indiferencia. Aprendió a moverse sin hacer ruido, a ser invisible, a escuchar sin interrumpir. Veía a los demás quejándose del tráfico, del café frío, de las reuniones eternas, y ella, mientras tanto, agradecía tener un piso donde fregar y un techo bajo el cual dormir. Algunas noches, cuando la oficina quedaba vacía y el reflejo de los monitores le devolvía su propia imagen, se preguntaba si en algún momento dejó de ser la mujer que leía cuentos a su hijo. Había aprendido a vivir sin quejarse, sin pedir, sin esperar. Su vida era una línea recta sin sobresaltos, un silencio continuo que solo el destino podía romper. Por eso, cuando encontró aquel billete, algo dentro de ella se estremeció. No por el dinero, sino por lo que representaba. Era como si el universo le hubiera devuelto una mirada después de años de ignorarla. Recordó el basurero, el café derramado, las risas lejanas de los empleados, y pensó que tal vez así se había sentido ella durante años. Tirada, arrugada, con una esquina rota, pero todavía legible. En el fondo, no creía en la suerte. Había visto demasiadas cosas como para pensar que un número podía cambiarlo todo. Sin embargo, esa noche, mientras miraba el billete sobre la mesa, pensó en su hijo. Imaginó que él, de algún modo, le había puesto ese papel en las manos. Porque nadie más podría haberlo hecho. Porque era demasiado improbable, demasiado exacto, demasiado perfecto para ser casualidad. Apagó el televisor y quedó a oscuras. En el silencio, escuchó el murmullo lejano de la ciudad, las bocinas, el viento colándose por la ventana rota. Cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo del mañana. Algo había cambiado. No sabía qué haría al día siguiente, ni si se atrevería a reclamar lo que ahora era suyo. Pero comprendió que el mundo le había devuelto algo que creía perdido, la sensación de que su vida todavía podía valer la pena. A la mañana siguiente, la ciudad amaneció cubierta por un gris espeso que parecía reflejar su propio desconcierto. Caminó hacia la oficina como siempre, con los guantes doblados en el bolsillo y el cabello recogido bajo una gorra que apenas dejaba ver su rostro. Pero esa vez, cada paso pesaba distinto. Sabía que en el fondo del delantal llevaba algo que no era suyo, o quizás sí. Cuando llegó, el jefe ya estaba en su despacho. La empresa hervía en conversaciones y pantallas encendidas. Los empleados entraban y salían con prisa, mientras ella pasaba inadvertida entre ellos, como una sombra que barre el polvo ajeno. Pensó en tocar la puerta, extender el billete y decirle, se equivocó, esto vale millones. Pero una voz interior, tranquila, serena, la detuvo. ¿Por qué devolverlo a quien lo había despreciado? Él lo había tenido en la mano. Lo miró, se rió y lo tiró. Para él, no valía nada. ¿De verdad debía cargar con su descuido? La ética se mezclaba con la memoria. Recordó las noches de hambre, los años de indiferencia, los ojos de su hijo cerrándose poco a poco. Pensó en todas las veces que hizo lo correcto y nada cambió. Pensó en su jefe, en su sonrisa arrogante, en la forma en que nunca decía gracias. Y por primera vez, el peso de la injusticia se sintió menos abstracto, más humano, más cercano. Guardó el billete con cuidado dentro de una libreta vieja y continuó con su rutina, como si nada hubiera ocurrido. Pero dentro de ella, algo se movía. El temblor no era de miedo, sino de conciencia. El mundo, que siempre le había exigido silencio, le estaba ofreciendo una respuesta muda, una revancha moral que no se medía en dinero, sino en dignidad. Al mediodía, escuchó por accidente una conversación cerca del despacho. El jefe se reía con otro directivo, contando que había perdido un papel de lotería y que su esposa le había reclamado por haberlo tirado. ¿Y si ganabas? Bromeó su colega. Por favor, respondió él entre risas. ¿Cuántas veces gana alguien así? Ella se alejó sin decir palabra, sintiendo que cada carcajada se le clavaba como una aguja en el pecho. Y en ese instante, comprendió que devolverlo sería perpetuar lo mismo de siempre, los que humillan riendo, los que obedecen en silencio. Esa noche, al cerrar la puerta de su cuarto, sacó el billete de la libreta. Lo observó bajo la luz tenue del foco. Era frágil, casi transparente. Y sin embargo, contenía toda su vida,
su pasado, su dolor, su esperanza. No sabía qué haría después, pero tenía claro algo que nunca antes se había permitido pensar. Por primera vez, el destino estaba en sus manos. Los días siguientes fueron una niebla de rutinas idénticas. La mujer llegaba antes de que amaneciera y se iba cuando las calles ya estaban vacías. Nadie notaba su presencia, pero ella observaba todo, los rostros cansados, los teléfonos sonando, las reuniones que se alargaban más de lo necesario. Cada vez que pasaba frente al despacho del jefe, sentía el impulso de hablar, de confesar, de liberarse del peso invisible que llevaba en el bolsillo. Pero no lo hacía. Una tarde, mientras limpiaba los ventanales del segundo piso, escuchó una conversación que no estaba destinada a oídos ajenos. El jefe discutía con alguien al teléfono, la voz tensa, quebrada, nada que ver con el tono autoritario de siempre. Sí, lo sé, pero no puedo cubrir eso ahora. Ya te dije que el banco no aprobó la extensión del crédito. No, no quiero vender la casa. Es de mis hijos. Hubo un silencio largo del otro lado. Luego, un suspiro ahogado, un tono de derrota. Está bien. Haz lo que tengas que hacer. Colgó. Se quedó quieto unos segundos, mirando por la ventana. Cuando giró, creyó estar solo, pero ella seguía en el pasillo, sosteniendo el trapo húmedo, fingiendo que no había escuchado. Sus miradas se cruzaron apenas un instante, y él, por primera vez, no pareció verla como a una empleada. Había cansancio en sus ojos, una grieta humana que lo hacía parecer menos invencible. Ella bajó la cabeza y siguió limpiando, pero las palabras se quedaron flotando. Es de mis hijos. La frase se le repitió toda la tarde, incluso mientras fregaba los baños o recogía los vasos vacíos de la sala de juntas. De repente, el billete dejó de ser solo un número ganador. Se convirtió en una pregunta moral. ¿Hasta dónde llega la justicia cuando el otro también sufre? Esa noche, al volver al cuarto, se sentó frente a la mesa donde el billete descansaba dentro de la libreta. Lo observó con una mezcla de temor y respeto. Lo que antes parecía una oportunidad, ahora pesaba como una deuda. Pensó en la esposa del jefe, en los hijos que mencionó, en el miedo en su voz. Pensó también en su propio hijo, en la vida que no pudo salvar. La comparación fue inevitable, dos mundos separados por el azar, ambos marcados por la pérdida. Durante horas, la mente se le llenó de preguntas. ¿Qué significaba realmente ser buena? ¿Hacer lo correcto o hacer justicia? ¿Qué importaba más, la intención o el resultado? No había respuestas, solo un silencio espeso y el parpadeo de la bombilla sobre su cabeza. Al día siguiente, llegó a la oficina antes que todos. Dejó el carrito de limpieza en el pasillo y caminó directo hacia el despacho del jefe. Tocó la puerta con firmeza, aunque las manos le temblaban. Él levantó la vista, sorprendido. ¿Qué pasa? Ella se acercó despacio y colocó el billete sobre el escritorio. Usted lo tiró. Pero creo que debería verlo otra vez. Él lo tomó con extrañeza, reconociéndolo de inmediato. ¿Esto? Pensé que lo habías tirado. No pude, respondió ella, sin bajar la mirada. Tenía que devolverlo. El hombre frunció el ceño, luego lo desplegó y lo observó detenidamente. Cuando vio los números, su rostro cambió. Pasó de la indiferencia a la incredulidad, y de ahí a algo que ella no supo nombrar. Esto ganó. Su voz apenas era un susurro. Ganó el sorteo. Se llevó las manos al rostro, aturdido, murmurando algo que no alcanzó a entender. Después, la miró, como si buscara explicaciones que ella no tenía. ¿Por qué me lo devuelves? Nadie lo habría sabido. Ella respiró hondo. Porque no es mío, dijo, y esa fue toda su respuesta. Él no encontró palabras. Solo asintió, en silencio, con una mezcla de vergüenza y respeto. Ella dio media vuelta y salió del despacho. Caminó despacio por el pasillo, con el corazón temblando, sin saber si había hecho lo correcto. Pero en el fondo, sintió algo nuevo, paz. No la paz del perdón, sino la de quien sabe que, incluso sin recompensa, eligió seguir siendo buena. Y aunque no lo supiera todavía, ese acto silencioso sería el que cambiaría todo lo que vendría después. Durante el resto del día, algo cambió en la oficina, aunque nadie supiera explicarlo. El jefe, habitualmente frío y distante,
Permanecía en su despacho con la puerta entreabierta, como si el aire se hubiera vuelto más denso. No hablaba con nadie. Apenas salía para servir café con las manos temblorosas. La mujer continuó con su trabajo como siempre, en silencio, sin levantar la mirada, pero podía sentir las miradas curiosas de los demás cuando él pasaba junto a ella. Era como si un rumor invisible los uniera sin necesidad de palabras. Al caer la tarde, mientras guardaba los productos de limpieza, escuchó que la llamaban desde la puerta. «Señora, ¿puede venir un momento?» La voz era la del jefe, pero su tono era otro, más bajo, más humano. Ella dudó unos segundos antes de entrar. La oficina estaba desordenada. Sobre el escritorio había documentos abiertos, tazas vacías y un sobre con el logotipo de la Lotería Nacional. Él la miró, respiró hondo y le señaló la silla frente a él. «Siéntese, por favor». Ella se quedó de pie. No estaba acostumbrada a ocupar ese espacio, a estar frente a un hombre que siempre había parecido intocable. «Solo quiero hablar», dijo él, notando su incomodidad. «Ayer, cuando trajiste el billete, pensé que era una broma. Luego confirmé el resultado, y no dormí en toda la noche». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «No sé por qué lo devolviste, pero quiero agradecerte. Nadie lo habría hecho. Ni siquiera yo, tal vez». Ella bajó la mirada, con humildad. «No tenía derecho a quedármelo». «No», replicó él suavemente. «Pero tampoco tenías obligación de devolverlo». En la mesa, junto al sobre, había una carpeta de color beige. Él la empujó hacia ella. «Mire esto. Son los nombres del personal de limpieza. Ya hablé con recursos humanos. Usted tiene tiempo aquí, nunca ha faltado, y sus compañeros la respetan. Quiero ofrecerle un contrato fijo, sin turnos nocturnos, con prestaciones». Ella no supo qué decir. Lo miró sin entender si aquello era un gesto de gratitud o de redención. «No hace falta, señor», susurró. «Yo no hice nada especial». Él sonrió con cansancio. «Usted hizo más de lo que imagina. En este lugar todos buscan ganar algo. Usted es la primera persona que me enseña a perder con dignidad». Por un instante, el silencio los envolvió. No era una escena de triunfo, sino de reconciliación silenciosa entre dos almas cansadas. Ella aceptó la carpeta sin mirarla. No por ambición, sino porque entendió que a veces decir sí también puede ser una forma de agradecer. Esa semana, su rutina cambió. Empezó a trabajar de día, compartiendo espacio con los empleados que antes solo veía de lejos. Algunos la saludaban con respeto, otros con curiosidad. El jefe, más sereno, la observaba desde lejos, como si aquel pequeño acto de honestidad hubiera derrumbado una parte de su orgullo. Con el tiempo, comenzaron a hablar de cosas pequeñas. Él le pedía ayuda para organizar papeles. Ella le dejaba el café listo antes de las reuniones. No había confianza plena, pero sí una especie de alianza discreta, un entendimiento silencioso entre dos personas que habían perdido demasiado y ya no necesitaban fingir. Una tarde, al cerrar el edificio, él se acercó con una caja de cartón entre las manos. «Estos documentos van al archivo, pero no tengo a quien confiarles», dijo. «¿Podrías guardarlos unos días?» Ella lo miró, sorprendida. «¿Por qué yo?» «Porque eres la única persona que sé que no tocará lo que no le pertenece». Aceptó sin responder. Caminó hasta su cuarto con la caja, sin imaginar que dentro de ella no solo había papeles, sino el comienzo de algo más grande, un gesto de confianza que, poco a poco, empezaría a devolverle la fe en sí misma. Esa noche, al acomodar la caja sobre la mesa, el billete seguía guardado entre las páginas de la libreta, como un recordatorio silencioso de que la suerte no siempre cae en manos de quien la busca, sino de quien sabe reconocerla cuando parece basura. Los días comenzaron a tener otra textura dentro del edificio. Ya no entraba en la oscuridad de la madrugada ni se marchaba con los pies helados. Ahora el trabajo iniciaba con el murmullo de voces que despertaban junto con el sol y con ese olor a pan tostado que alguien dejaba escapar desde la sala de juntas, y aunque seguía moviéndose con la misma discreción de siempre, había una suavidad nueva en el aire, una calma que permitía respirar con menos prisa. En medio de esa rutina que lentamente perdía su aspereza, ocurrió algo que cambiaría su manera de mirar el mundo. Una mañana, mientras ordenaba carpetas en el archivo,
Escuchó pasos apresurados que se mezclaban con una risa contenida y un golpe leve contra la puerta entreabierta, seguido por un perdón que parecía pedir refugio más que disculpa. Apareció un niño delgado con una mochila enorme que le colgaba de los hombros, el cabello rebelde y esa mirada limpia que solo tienen los que aún no saben esconder lo que sienten. Sostenía un cuaderno con la esquina rota, observando todo como si hubiera entrado a un lugar sagrado. Ella se agachó para quedar a su altura y le indicó con la mano que no pasaba nada, que podía entrar. Entonces el pequeño dio unos pasos tímidos, dejó el cuaderno sobre la mesa y empezó a dibujar líneas, números y flechas, inmerso en su propio universo. La escena tenía algo de ternura silenciosa, una mujer que había aprendido a no interrumpir y un niño que encontraba un rincón donde el ruido no mandaba. Pocos minutos después apareció el jefe al fondo del pasillo, con el rostro agitado de quien se debate entre la autoridad y el cariño. Al verlos juntos, respiró con alivio y pidió disculpas con un gesto leve, apoyando una mano sobre el hombro del niño mientras murmuraba algo que ella no alcanzó a oír. Bastó ese gesto para entender la historia. Aquel era su hijo, la escuela había cerrado por una emergencia y no tenía con quién dejarlo. Aún así, el hombre parecía más vulnerable que nunca, intentando equilibrar el deber y la paternidad. El niño seguía dibujando sin preocuparse por nada, trazando caminos y símbolos que solo él comprendía, y ella, movida por ese instinto de quien sabe cuidar sin pedir permiso, despejó la mesa, retiró grapas y carpetas para darle espacio, acercó un vaso con agua y un lápiz afilado que encontró en un cajón, y el pequeño, agradecido sin palabras, se acomodó sobre la silla como si aquel lugar le perteneciera desde siempre. El jefe, observando desde la puerta, dejó que la escena siguiera su curso con una serenidad que no le era habitual, comprendiendo que en ese acto sencillo había más humanidad que en todas las reuniones de la semana. Pasaron las horas con una armonía casi doméstica. Ella ordenaba archivos, él revisaba documentos en silencio y el niño llenaba hojas con dibujos de mundos imaginarios, y en ese equilibrio improvisado nació una complicidad que no necesitó promesas ni discursos. Cuando llegó la hora del almuerzo, abrió su lonchera, sacó una torta envuelta en servilleta y la partió por la mitad, dejando una parte sobre el cuaderno sin mirar, para que el niño comiera sin sentirse observado. Él aceptó con timidez, mientras el padre la miraba con un respeto silencioso, comprendiendo que la bondad no siempre se anuncia, simplemente se hace. El atardecer entró por las ventanas con luz dorada. El pequeño, cansado, se recostó sobre el cuaderno y se quedó dormido. Ella dobló la chamarra que descansaba en el respaldo de la silla y se la colocó sobre los hombros, cuidando que no se enfriara. El jefe salió a hacer una llamada, dejándola sola con el niño y el murmullo de la ciudad que se filtraba desde abajo. Permaneció quieta, observando aquel sueño tranquilo con una ternura que hacía años no sentía. Era como si ese momento le devolviera algo que había perdido cuando la vida se volvió rutina, la capacidad de proteger sin miedo, de ofrecer calor sin esperar nada. Cuando el niño despertó, el mundo volvió a su ritmo. El padre cerró la computadora, ella guardó los papeles y el pequeño, ya con la mochila al hombro, levantó la mano en un gesto de despedida que no necesitó palabras. Caminaron juntos hacia el pasillo, y ella se quedó mirando cómo se alejaban, sintiendo que algo en su pecho se acomodaba. No era nostalgia ni esperanza, era una especie de paz serena que nacía del simple hecho de haber estado ahí. Antes de irse, pasó la mano por la caja de documentos que le habían confiado, como si ese objeto fuera símbolo de algo más profundo. La confianza, esa palabra que creía extinguida, había regresado para recordarle que no todo estaba perdido. Salió del edificio con pasos lentos, bajo el cielo que ya comenzaba a oscurecer, y comprendió que el verdadero premio no estaba en el billete guardado entre las páginas de la libreta, sino en ese instante donde el destino, sin hacer ruido, le había permitido sentirse útil, vista y viva otra vez. La tranquilidad no suele durar demasiado para quien ha vivido mucho tiempo en el borde, y aunque aquella nueva rutina parecía sólida, bastó un gesto, una voz o un nombre para que todo el equilibrio empezara a tambalear. Fue una mañana de lunes, cuando el edificio olía a café fresco y a papeles nuevos, que llegó la tormenta disfrazada de perfume caro y pasos firmes. Una mujer joven, de cabello perfectamente peinado y sonrisa de anuncio, entró a la oficina acompañada por el jefe. Nadie la conocía, pero todos entendieron de inmediato que su presencia significaba algo importante. Llevaba una carpeta bajo el brazo y la seguridad de quien sabe que tiene poder.
La protagonista la vio pasar desde el pasillo, sosteniendo su carrito de limpieza como un escudo invisible. No sabía quién era, pero algo en su forma de mirar le recordó a esas personas que siempre observan desde arriba, como si cada detalle ajeno existiera para su entretenimiento. Durante el resto del día, los murmullos no cesaron. Se decía que era una nueva socia del despacho, una inversionista que llegaba con capital extranjero, pero las versiones cambiaban con cada voz. Lo único cierto era que, desde su llegada, todo se volvió más tenso. El jefe se mostraba nervioso, los empleados trataban de impresionar y la sensación de vigilancia creció como una sombra en los pasillos. La mujer empezó a aparecer en cada reunión, en cada decisión, moviendo hilos con una sutileza que descolocaba a todos. En poco tiempo, se adueñó del espacio y del tono. Daba órdenes sin alzar la voz, cuestionaba protocolos y revisaba números con frialdad quirúrgica. La empleada de limpieza la observaba desde su discreción habitual, notando gestos que los demás no veían, la manera en que él bajaba la mirada ante cada sugerencia suya, o cómo ella sonreía con la mitad de la boca cuando él dudaba. Había algo entre ellos que no pertenecía al ámbito del trabajo, algo viejo, oculto, que parecía estar a punto de resurgir. Una tarde, mientras limpiaba los ventanales del piso superior, escuchó un fragmento de conversación que heló su sangre. ¿Estás seguro de querer mantenerlo en secreto?, preguntó la mujer, con ese tono de quien disfruta del control. No es el momento, respondió él con voz baja. Si se entera el consejo, pierdo el contrato. ¿O pierdes algo más?, susurró ella, acercándose demasiado. Sabes que sin mí no habrías conseguido nada. El resto se perdió en el sonido del tráfico, pero fue suficiente. Comprendió que la nueva socia no solo tenía poder financiero, sino también un lazo personal con él, una historia que ahora usaba como moneda de presión. Y, aunque intentó apartarse de aquel asunto que no le pertenecía, algo en su instinto le advirtió que tarde o temprano ese juego de poder alcanzaría todo a su alrededor. Los días siguientes confirmaron el presentimiento. La mujer comenzó a mostrarse más presente, revisando incluso áreas que no le correspondían. Quiso cambiar al personal de limpieza, alegando reorganización del presupuesto. Propuso sustituir a la protagonista por una empresa tercerizada. Nadie protestó, ni siquiera el jefe, que parecía atrapado entre la culpa y la sumisión. Ella, que había vivido demasiadas pérdidas, entendió el mensaje sin que nadie tuviera que decirlo. Su lugar volvía a desvanecerse, justo cuando empezaba a sentirse parte de algo. No reclamó. Siguió cumpliendo su trabajo con la misma dedicación, pero su mirada se volvió más atenta. Cada noche, al terminar, observaba desde lejos cómo el jefe y la socia discutían en el despacho iluminado, entre papeles y susurros. No era curiosidad, era un reflejo de supervivencia. Saber cuándo llega la tormenta es la única defensa de quien siempre limpia los escombros después. Una tarde encontró al hijo del jefe esperándolo en la recepción. El niño estaba sentado en una de las sillas, aburrido, con los pies colgando, mientras la recepcionista lo ignoraba. Se acercó con una sonrisa suave y le ofreció un caramelo que guardaba en el bolsillo. ¿Tu papá tardará mucho?, preguntó con ternura. Está con esa señora, respondió él sin mirar. No me deja entrar cuando ella viene. No supo qué decir. Solo le acomodó el cabello con un gesto maternal y lo dejó dibujar en su libreta mientras esperaba. Al cabo de un rato, el jefe salió apurado, con el rostro tenso y la voz quebrada. Perdón, me atrasé. Tomó al niño de la mano y se marchó sin mirarla. Cuando las puertas del elevador se cerraron, sintió un vacío antiguo en el pecho. Era el mismo eco de todos los adioses que nunca pudo evitar. Esa noche, mientras fregaba el último pasillo, escuchó risas provenientes del despacho. La nueva socia salía acompañada por él, ambos hablando bajo, casi al oído. Ella se ocultó detrás del carrito, fingiendo ordenar los productos. La mujer pasó tan cerca que pudo oler su perfume, un aroma dulce y caro que dejaba una estela arrogante. Antes de irse, la recién llegada se detuvo frente a ella, fingiendo amabilidad. ¿Podrías limpiar también mi oficina? Está al final del pasillo, en el nuevo ala. El tono no era una petición, era una orden envuelta en cortesía forzada. Ella asintió, pero algo en su mirada traicionó la calma. Cuando la mujer se alejó, exhaló despacio, sintiendo que aquella figura no había venido a trabajar,
sino a destruir lo poco que la vida le había devuelto. Esa noche, ya en su cuarto, se sentó frente a la libreta donde guardaba el billete y la caja de documentos. El silencio pesaba distinto. Entendió que lo que había encontrado en la basura tiempo atrás no era solo un papel con números, sino una señal. No del azar, sino del destino que, después de haberla puesto de pie, ahora la retaba a resistir. La justicia, pensó, no siempre llega como premio. A veces vuelve para probar si mereces conservar lo que ganaste. Y mientras la ciudad dormía, una convicción nueva creció dentro de ella. No dejaría que esa mujer, con sus sonrisas envenenadas, destruyera lo poco que había logrado reconstruir. No esta vez. El amanecer de aquel lunes llegó envuelto en una claridad distinta. No era solo la luz que se filtraba entre los edificios, sino una sensación nueva que la empujaba a moverse con más calma, con pasos menos temerosos y una espalda menos encorvada, como si algo invisible la sostuviera por dentro. Encendió la hornilla, preparó el café con el mismo cuidado de siempre y observó cómo el vapor subía en espirales lentas, pensando que ese aroma sencillo tenía más poder para levantarle el ánimo que cualquier fortuna. Guardó la libreta bajo la blusa, no por el dinero que representaba aquel billete olvidado, sino porque era el único objeto que había acompañado su renacer silencioso. Los días que siguieron se llenaron de señales que parecían insignificantes, pero que, juntas, formaban un paisaje nuevo. En la entrada, el guardia ya no la miró como a una sombra, sino como a alguien que pertenece. La recepcionista, que antes apenas la saludaba, le sonrió y pronunció su nombre con naturalidad. Los jóvenes del área técnica dejaron de esquivarla para abrir paso cuando pasaba con el carrito y comenzaron a preguntarle si necesitaba ayuda para mover las cajas. Incluso el jefe, siempre encerrado entre carpetas y llamadas, empezó a detenerse unos segundos para mirarla antes de seguir, sin palabras, solo con la mirada de quien ha aprendido a reconocer lo esencial. Esa nueva rutina no tenía brillo ni aplausos, pero sí una temperatura más humana. En los pasillos ya no se sentía invisible, y en su interior algo parecido a la paz empezaba a crecer. Desde el archivo, mientras ordenaba documentos, notó detalles que antes habrían pasado desapercibidos. Un número fuera de lugar, una firma repetida donde no debía, un contrato que no coincidía con los balances. Pensó que tal vez era un error administrativo, pero la intuición le advirtió que había algo más. Revisó con cuidado, cruzando fechas y nombres sin levantar sospechas, hasta que comprendió lo que nadie parecía ver. Detrás de los papeles había un intento de desviar fondos a una empresa fantasma, vinculada a la nueva socia que había llegado con tanta elegancia y perfume caro. No buscó venganza ni reconocimiento, solo tomó aire, respiró con calma y actuó como quien entiende que el silencio también puede ser una forma de justicia. Preparó una nota sencilla, escrita con letra clara, y la dejó sobre el escritorio del jefe antes de marcharse. No firmó su nombre, no explicó nada. Solo indicó los números de los folios y la frase justa para que alguien atento entendiera el mensaje. Revise esto, las cifras no cuadran. Luego volvió a su trabajo, barriendo el pasillo sin imaginar que ese gesto pequeño iba a cambiar el rumbo de todos. Horas después, el edificio se volvió un murmullo de puertas que se abrían y teléfonos que sonaban. Se hablaba de documentos revisados, de juntas urgentes, de algo que nadie terminaba de entender. Cuando el jefe apareció en el pasillo, su rostro tenía la expresión del que acaba de evitar un desastre y no sabe a quién agradecerle. Se detuvo frente a ella, con un cansancio diferente, ese que trae la verdad cuando deja de esconderse. No dijo gran cosa, apenas un gracias que pesó más que cualquier disculpa. Ella respondió con una leve inclinación de cabeza, como quien recibe un gesto y lo guarda en silencio para siempre. Esa tarde, el hijo del jefe volvió a la oficina porque la escuela suspendió clases. Al verla, corrió directo al archivo con su cuaderno bajo el brazo, saludó con esa naturalidad que tienen los niños cuando sienten confianza y se sentó en la misma mesa donde había dibujado días atrás. Mientras el padre atendía llamadas, el pequeño sacó un lápiz y trazó un mapa improvisado con una gran estrella en el centro. Antes de irse, arrancó la hoja, se acercó a ella y la dejó sobre el escritorio. En el dibujo se leía una palabra que la desarmó por dentro: aquí. No era solo un mapa infantil, era una forma pura de decirle que su presencia ya era parte del lugar. A partir de entonces, empezaron a pasar cosas que nadie anota en los reportes, pero que cambian por completo el clima de un espacio. Un gerente pidió incluir su nombre en el correo interno del equipo,
La coordinadora de recursos humanos actualizó su contrato para que tuviera horario estable y acceso al comedor. Un par de pasantes comenzaron a pedirle consejos sobre cómo organizaba los archivos con tanta precisión, y el guardia nocturno, que siempre la había tratado con distancia, le ofreció un café caliente a la salida. Ninguna de esas acciones era grande por sí sola, pero todas juntas le construyeron bajo los pies un suelo que ya no temblaba. Una tarde se detuvo frente al espejo del baño, se alisó el uniforme y se descubrió distinta. No más cansada que antes, pero sí más viva. Se recogió el cabello con una liga nueva y sonrió al reflejo sin buscar belleza, solo reconocimiento. Compró unos zapatos cómodos en la zapatería de la esquina y al calzarlos sintió que el cuerpo entero le daba las gracias. Guardó la hoja del niño con la estrella en su libreta, junto al billete, y entendió que ambas cosas decían lo mismo con diferentes lenguajes. Estás donde debes estar. El cambio más grande no llegó con palabras, sino con actos. En la reunión de la semana, el jefe interrumpió a los directivos para decir que había errores internos que se estaban corrigiendo gracias a una observación oportuna del área de archivo. No mencionó su nombre, pero todos supieron. Varias miradas se dirigieron hacia ella, y aunque bajó la vista, no pudo evitar sentir el calor de algo parecido al orgullo. Esa vez no hubo aplausos exagerados ni discursos, solo un silencio respetuoso que pesó más que cualquier ovación. Al anochecer, cuando el edificio quedó vacío, caminó hasta el archivo y pegó en la pared la hoja del niño, justo sobre la caja más alta. La estrella dibujada con crayón quedó mirando hacia la puerta, como un faro improvisado que marcaba su sitio en el mundo. Se quedó de pie unos segundos, respirando ese aire de papel, polvo y esperanza, y comprendió que la vida no le debía nada, que no había premios mágicos esperándola, pero sí segundas oportunidades para quien sabe reconocerlas. De regreso a su cuarto, preparó una sopa sencilla, se sentó junto a la ventana abierta y miró las luces lejanas de la ciudad. El billete seguía guardado entre las páginas de la libreta, no como un secreto ni como un símbolo de suerte, sino como un recordatorio silencioso de que el destino no siempre premia con dinero, a veces lo hace devolviéndote la fe en ti misma. Mientras el agua hervía, escribió en un trozo de papel una frase pequeña que guardó bajo la almohada: no hay fortuna más grande que volver a tener un propósito. Esa noche durmió sin sobresaltos, sin miedo al mañana, sabiendo que, aunque el mundo siguiera girando con su ruido y sus injusticias, en algún rincón de esa oficina quedaba una estrella marcada con crayón que decía con voz de niño: aquí. Y ese aquí, más que un lugar, era una forma de existir. La calma que había logrado en aquellas semanas no era una casualidad, sino el resultado invisible de muchas noches de resistencia. Aún así, detrás de cada silencio amable, había algo que seguía sin decirse. Había miradas que eludían otras miradas, gestos contenidos, un respeto que también escondía miedo. Hasta que un día, sin aviso, el pasado del jefe empezó a filtrarse como la humedad entre las paredes, no por palabras, sino por la manera en que su voz comenzó a quebrarse cuando hablaba del hijo. Una tarde cualquiera, mientras ella revisaba los archivos del sótano, escuchó la puerta abrirse con ese chirrido que anuncia soledad. Era él. Tenía en la mano una caja de cartón, la misma que había estado guardando durante semanas. Caminó sin decir nada, la colocó sobre la mesa y se quedó de pie, con el rostro inclinado, respirando como quien intenta sostenerse en su propio aire. Ella se acercó despacio, esperando alguna instrucción, pero la voz tardó en salir. Encontré estos papeles en casa, dijo por fin, casi en un susurro. Son facturas viejas, proyectos que nunca se terminaron. Entre ellos, había una libreta que no pude tirar. El tono le resultó extraño, no era la autoridad de siempre, sino algo más humano, más cansado. Él abrió la caja y sacó una libreta azul con dibujos infantiles en la portada. La sostuvo entre las manos con cuidado, como si temiera que se deshiciera. Era de mi hijo, continuó. Dibujaba planos, mapas, cosas que nadie entendía. Siempre decía que quería construir algo que durara para todos, no solo para nosotros. Yo me reía, pensaba que eran cosas de niños. No hubo respuesta. Solo el silencio compartido de dos personas que habían perdido lo mismo con distintos nombres. Él siguió hablando, sin mirarla. Cuando murió su madre, yo me encerré en el trabajo. Me pareció que era la única manera de no sentir. Después vino la culpa, el miedo, la ambición,
Y cuando quise darme cuenta ya no quedaba nada. Solo un edificio lleno de gente que me obedece y un niño que me ve como a un extraño. Las palabras flotaron en el aire con la densidad del polvo. Ella no se movió. No por indiferencia, sino porque sabía que el consuelo no siempre se da con la voz. A veces basta con quedarse ahí, sosteniendo el momento para que el otro no se caiga. Él respiró hondo, y de pronto, con un temblor leve en las manos, sacó un sobredoblado. Este era el contrato que aquella mujer quiso hacer firmar. Fui un ciego. Me usó. Creí que me estaba ayudando a salvar la empresa, pero solo quería quedarse con todo. Si tú no hubieras notado lo de los folios, ahora estaría en la ruina. Levantó la mirada. Me diste una oportunidad que ni siquiera merecía. El gesto lo dijo todo. La arrogancia de otros tiempos se había ido, y en su lugar quedaba un hombre que apenas empezaba a entender el valor de la humildad. Ella tomó el sobre, lo guardó en la caja y dijo con calma: No me debes nada. Lo que hicimos fue cuidar lo que nos toca. Él asintió, sin insistir. Se sentó frente a ella y, después de un silencio largo, preguntó con voz baja: ¿Cómo se aprende a vivir después de perder a un hijo? Nadie había hecho esa pregunta en voz alta desde hacía años, y sin embargo, cuando llegó, no la sorprendió. Se quedó mirando la ventana, con el reflejo del atardecer en los ojos, y respondió con una serenidad que solo nace del dolor que ya no muerde. No se aprende. Solo se sigue. Al principio por costumbre, luego por promesa. Un día te das cuenta de que sigues respirando porque alguien que amaste no puede hacerlo. Entonces entiendes que cada día que aguantas también lo estás sosteniendo a él. No hubo lágrimas, ni música, ni frases solemnes. Solo el sonido de la ciudad colándose por la rendija del ventilador y la luz anaranjada dibujando sombras sobre las cajas. El jefe se frotó los ojos, dejó escapar una sonrisa cansada y dijo: Mi hijo decía que todo lo que vale la pena deja huella, aunque nadie la vea. Tal vez por eso apareciste justo ahora. Ella no respondió. Acomodó la libreta azul sobre los papeles y cerró la caja con una cinta limpia. Luego se levantó y la colocó en el estante más alto, el mismo donde había pegado el dibujo del niño con la estrella. Aquí está bien, dijo en voz baja. Para que no se pierda. Él la observó en silencio, entendiendo que no hablaba solo de una caja. Era su manera de decirle que la vida, incluso cuando se rompe, puede ordenarse de nuevo si alguien tiene la paciencia de clasificar los pedazos. Al salir del sótano, ella se detuvo junto a la puerta y lo miró por última vez antes de subir. En su rostro no había tristeza ni euforia, solo la quietud de quien finalmente se reconcilia con su destino. Detrás, el hombre se quedó un instante inmóvil, viendo cómo desaparecía por las escaleras, con la libreta azul brillando bajo la luz tenue, entendiendo que en aquella mujer humilde había algo que él, con todos sus títulos y su dinero, nunca había tenido: paz. Esa noche, desde su cuarto, ella volvió a mirar la ciudad encendida, y en medio del ruido lejano de los coches, creyó escuchar la voz de su hijo diciendo que todo lo que se cuida con amor termina encontrando su lugar. Cerró los ojos, sonrió apenas y pensó que, quizá, el destino no se había equivocado tanto al dejar ese billete entre la basura, porque de una casualidad rota había nacido algo más duradero que cualquier premio, la certeza de que incluso las almas cansadas pueden volver a sentirse necesarias. La estabilidad recién ganada comenzó a deshacerse con la lentitud de las cosas que se rompen sin hacer ruido. Primero un correo perdido, después una llamada que nadie devolvió, más tarde un documento que apareció en el lugar equivocado, y mientras todo seguía pareciendo normal, el aire dentro del edificio se volvió más espeso, más tenso, con esa electricidad invisible que precede al golpe. En medio de ese ambiente incierto regresó la mujer del perfume costoso, aquella que se había marchado cuando su poder se tambaleó, y lo hizo con la misma seguridad de siempre, sonriente, cortés, vestida para que nadie dudara de su autoridad. Caminó por los pasillos como si nunca se hubiera ido, saludando nombres que no recordaba, hasta llegar al despacho donde pidió reinstalar sus procesos, una forma elegante de decir que venía por lo que consideraba suyo. A los pocos días surgió un rumor disfrazado de protocolo. El área de recursos humanos anunció una auditoría interna y comunicó que ciertas irregularidades habían sido detectadas en el archivo. Nadie explicó nada, solo circularon correos breves y órdenes ambiguas. Una cámara había captado una figura entrando después del horario permitido. No se veía el rostro,
pero el uniforme oscuro y el cabello recogido bastaban para que la sospecha cayera donde siempre. El jefe trató de frenar la investigación, aunque el trámite ya estaba sellado con firmas de arriba, impulsado por la misma mano que meses atrás había intentado apropiarse de la empresa. El rumor se expandió con esa velocidad venenosa que destruye sin pruebas. Algunos saludos se apagaron, ciertas puertas antes abiertas se cerraron a medias, las miradas esquivaron las suyas por miedo a quedar del lado equivocado. En recepción, la sonrisa habitual se volvió gesto mecánico y el guardia, apenado, le informó que su acceso estaba restringido hasta nuevo aviso. En ese instante el mundo volvió a ser lo que solía, un lugar donde los poderosos dictan y los honestos esperan. Sin protestar entregó su gafete y se sentó en la sala, dispuesta a resistir con la única arma que le quedaba, la paciencia. Durante la supuesta revisión, la socia aprovechó para adueñarse de nuevo de los documentos clave. Ordenó inspecciones, movió carpetas, cambió etiquetas y envió correos a nombre del jefe, todo envuelto en cortesía y eficiencia. Nadie la cuestionó. Decía hacerlo por seguridad, aunque su sonrisa delataba un triunfo anticipado. A media tarde alguien aseguró haberla visto salir con una carpeta bajo el brazo, pero la versión se invirtió pronto. Según el informe, había sido la empleada suspendida quien la retiró. Bastó esa inversión de relato para que la duda se instalara como una mancha imposible de borrar. El jefe intentó explicarle que todo era temporal, que debía confiar, aunque la culpa se notaba en su voz. Ella lo escuchó sin rencor, porque entendía que hasta los hombres de buena voluntad se vuelven cobardes cuando el poder les respira en la nuca. Se despidió con respeto y salió del edificio bajo un cielo gris que olía a lluvia, sintiendo como cada paso volvía a pesar como al principio, aunque esta vez la tristeza tenía forma de rabia contenida, no de resignación. Esa noche, en su cuarto pequeño, encendió la lámpara y abrió la libreta donde aún guardaba el billete que un día encontró en la basura. Pasó las páginas con lentitud, repasando cada momento desde aquel descubrimiento, la indiferencia del jefe, la primera conversación, la confianza ganada, el niño dibujando mapas, la esperanza recién nacida, y ahora esta caída absurda, armada con mentiras. Comprendió entonces que no estaban atacando su trabajo, sino la dignidad que representaba. Ser honesta en un mundo acostumbrado a las trampas era una amenaza más peligrosa que cualquier fraude. A la mañana siguiente llegó a la misma hora de siempre. Se sentó en el vestíbulo sin pedir permiso y esperó, con el rostro sereno, el desarrollo de la investigación. Nadie se atrevió a echarla. Poco después, comenzaron a aparecer las grietas de la farsa. El guardia nocturno, movido por la conciencia, dejó en la recepción un reporte con los horarios exactos de cierre. Esa noche nadie había entrado al archivo después de las 9. La recepcionista, que no podía con la culpa, declaró que vio a la socia salir por la puerta lateral después de todos. Un pasante del área de sistemas aportó pruebas aún más claras. El acceso registrado a esa hora provenía de la tarjeta administrativa asignada a la recién llegada. Esa sucesión de verdades rompió el muro de dudas que la habían rodeado. El jefe reunió a los directivos, exigió revisar los respaldos de las cámaras y confrontó a la socia frente a todos. No hubo gritos. Solo un silencio que pesó más que cualquier discurso. La mujer intentó justificarse, pero la evidencia era abrumadora. Cuando salió de la sala con el rostro rígido y la mirada perdida, todos entendieron que el equilibrio regresaba al lugar de donde nunca debió salir. Mientras tanto, la protagonista permaneció en el pasillo, sin celebrar ni sonreír. Sabía que la justicia tarda, pero llega. Cuando el jefe salió y la encontró esperando, simplemente le dijo que todo estaba aclarado y que el acceso estaba restablecido. Ella asintió con calma, sin reproches. Regresó al archivo como quien vuelve a casa después de un largo viaje, y antes de comenzar su trabajo volvió a mirar la hoja con la estrella del niño pegada en la pared. Esa estrella seguía ahí, intacta, como si hubiera sabido que ninguna mentira sería capaz de apagarla. Y así, en medio de la lluvia que golpeaba las ventanas, entendió que las caídas no siempre significan derrota, a veces son el precio que la vida cobra por volver a enseñarte quién eres. La calma que siguió a la verdad duró poco, como si el destino, celoso de su serenidad, necesitara recordarle que toda paz es un préstamo breve. Pasaron solo unos días antes de que el edificio amaneciera cubierto por una tensión distinta, esa que no viene del miedo, sino del presentimiento.
El jefe faltó por primera vez en meses y el rumor se esparció entre los pasillos. Un accidente en carretera, una llamada nocturna, un hospital en las afueras de la ciudad. Nadie sabía detalles, pero bastó la ausencia de su voz para que todo se sintiera incompleto. La noticia la golpeó con una mezcla de angustia y deber. No eran familia, no había promesas, pero algo dentro de ella la empujó a salir del trabajo apenas terminó su turno. Tomó 2 autobuses y caminó varias cuadras hasta llegar al hospital. Lo encontró en una habitación blanca, conectado a un monitor que parpadeaba con el ritmo de la vida resistiendo. Un médico explicó que el choque no había sido grave, pero el estrés acumulado, la presión y las noches sin dormir habían cobrado factura. La socia, aquella que intentó hundirlo, había desaparecido del mapa, y el niño permanecía con unos familiares que no sabían cómo explicarle lo sucedido. Se quedó en la sala de espera hasta que le permitieron pasar. Lo vio dormido, frágil, sin esa coraza de autoridad. No dijo nada, solo colocó en la mesa una libreta con el dibujo del niño doblado entre las páginas. Era su forma de recordarle que todavía había motivos para regresar. Cuando salió, la enfermera la alcanzó en el pasillo para decirle que el pequeño había estado llamando al padre desde la escuela, sin respuesta. Ese dato bastó para que, sin pensarlo, corriera hasta el plantel. El cielo se había vuelto gris y el viento levantaba polvo. En la puerta de la escuela encontró al niño sentado en una banca, con la mochila abierta y los ojos rojos de tanto esperar. Al verla, se levantó de golpe, creyendo que traía noticias. No supo mentirle, se arrodilló frente a él, tomó sus manos y dijo con voz firme que su padre estaba vivo, que pronto volvería a casa, y que mientras tanto ella lo cuidaría. El niño asintió, confiando sin condiciones, y ese gesto simple bastó para sellar una promesa que no necesitó palabras. Pasaron la tarde juntos en el hospital. Él dibujó en una hoja nueva el mismo mapa con la estrella en el centro, solo que esta vez agregó 2 caminos, uno que salía del dibujo del padre y otro que llegaba al suyo, ambos cruzándose en el punto donde había escrito aquí. La mujer lo observó con el corazón encogido, entendiendo que aquella figura infantil resumía todo lo que la vida les había quitado y, al mismo tiempo, lo que todavía podían salvar. Cayó la noche, y mientras el niño dormía en una silla, ella permaneció despierta junto a la ventana, escuchando el sonido lejano de las ambulancias y el murmullo del monitor. Pensó en lo extraño que era ese destino que los había juntado a través de una basura y un billete olvidado, y comprendió que la fortuna real no estaba en el dinero que nunca cobró, sino en haber llegado justo a tiempo para sostener a quienes la necesitaban. Al amanecer, el jefe despertó con la mirada nublada y una frase que apenas pudo pronunciar. ¿Quién cuida a mi hijo? Ella sonrió, cansada, y respondió sin dudar. Usted. Solo necesitaba descansar para volver a hacerlo. En el reflejo del vidrio, la luz del sol comenzaba a filtrarse, dibujando una línea dorada sobre el rostro de ambos. No era un final aún, pero sí la certeza de que estaban sobreviviendo juntos a lo peor. La mañana del lunes llegó con un aire diferente. No era solo el cielo despejado tras la lluvia, sino la sensación de que algo importante iba a cerrarse, una especie de calma tensa que se respiraba en los pasillos, donde los pasos sonaban más firmes y las voces bajaban el tono. En la sala principal, una mesa larga aguardaba rodeada de rostros expectantes, carpetas alineadas, pantallas encendidas y un murmullo que se detenía cada vez que alguien entraba. El jefe, más sereno después del accidente, pidió iniciar sin discursos, solo hechos. En un extremo, de pie, permanecía la mujer que durante años había limpiado aquel suelo sin que nadie notara su nombre, ahora con el uniforme pulcro, el gafete restituido y el corazón tranquilo, lista para mirar de frente lo que alguna vez la condenó al silencio. Comenzaron las proyecciones, primero el registro de accesos marcando la tarjeta administrativa usada la noche del supuesto robo, después los videos donde aparecía el pasillo vacío hasta que, en un fotograma congelado, la figura de la socia cruzaba la puerta lateral con la carpeta en las manos. Nadie habló, el aire se volvió denso, las miradas se buscaron con incomodidad y una verdad muda se instaló sobre la mesa. Recursos Humanos leyó el informe financiero, las cifras alteradas, las firmas duplicadas, los contratos inflados, cada palabra desmontando el disfraz de eficiencia que aquella mujer había construido. No hubo necesidad de elevar la voz. La vergüenza de los cómplices bastó para hacer ruido. Siguió contabilidad explicando cómo un error mínimo en la numeración había destapado el fraude,
y fue entonces cuando pidieron a la encargada del archivo contar su parte. Sin alardes ni dramatismo, explicó con claridad la lógica de su método, cada folio marcado, cada salida registrada, la ausencia de una notificación automática que reveló el hueco exacto por donde se coló la trampa. Terminó de hablar con la misma serenidad con la que limpia un piso después de una tormenta, colocó las hojas en la carpeta y esperó sin buscar miradas de aprobación, porque lo hecho no se trataba de ser admirada, sino de sostener en orden lo que otros destruyen con descuido. El silencio que siguió pesó más que cualquier sentencia. El jefe respiró hondo y, con un tono que mezclaba gratitud y arrepentimiento, propuso anular los contratos fraudulentos, iniciar acciones legales y restituir el puesto de la mujer que había evitado la caída de la empresa. Nadie objetó. Jurídico tomó nota, el consejo asintió, Recursos Humanos confirmó la suspensión inmediata de la socia y, sin más palabras, ella recogió su bolso, caminó hacia la salida con pasos lentos y una sonrisa rota, esa que usan los que todavía no entienden en qué momento perdieron el poder. Con la sala ya vacía, quedaron solo 3 personas, el jefe, la trabajadora y un directivo que observaba en silencio. El hombre colocó sobre la mesa un sobre blanco, lo empujó hacia ella y dijo que ahí dentro había una propuesta formal, contrato indefinido, aumento justo y un fondo educativo a nombre de quien ella decidiera. Agradeció sin levantar la voz, pidió que el fondo no llevara su nombre, que se llamara igual que el hijo que él había mencionado la primera vez que se atrevió a hablar de su pasado, y que sirviera para apoyar a niños con la misma curiosidad de aquel que dibujaba planos y estrellas. No pidió más, no quiso más, porque comprendía que la verdadera recompensa no estaba en el dinero, sino en poder seguir caminando por los pasillos sin esconder el rostro. El jefe aceptó la petición con un gesto leve, firmó los papeles y, antes de levantarse, murmuró que aquel día había aprendido algo que los títulos no enseñan, que la dignidad no se compra, se reconoce. Ella respondió con una inclinación suave y salió de la sala. En el pasillo se detuvo frente a la puerta del archivo, tocó la chapa con la yema de los dedos como quien saluda a un viejo refugio, acomodó una caja que se inclinaba y miró el dibujo del niño pegado en la pared, la estrella un poco borrosa, el papel gastado, la esperanza intacta. Más adelante encontró al pequeño corriendo con la mochila colgando, lo tomó de la mano y juntos se acercaron al ventanal donde la ciudad brillaba con una claridad limpia. Él señaló las nubes con un dedo mientras ella lo observaba con una sonrisa callada, pensando que quizá la vida sí sabía equilibrar sus cuentas, aunque tardara años en hacerlo. Cuando el ascensor cerró sus puertas, pensó en aquella mañana lejana en que encontró un billete manchado entre la basura, recordó la voz que le dijo «tíralo», no sirve y entendió que el verdadero premio no era la cifra impresa en un papel, sino el camino que ese gesto había abierto. Porque el destino, a veces, no regala dinero, regala sentido. Y ese sentido se parece a esto: una oficina en calma, una estrella de crayón, un niño sonriendo, un hombre nuevo en una beca que empieza a escribir su historia. Pasaron los meses y el edificio siguió respirando con la misma rutina de siempre, aunque algo invisible había cambiado para siempre. En el archivo, la caja con los planos del hijo y la hoja con la estrella permanecieron en su sitio, testigos de que la honestidad puede transformar hasta el rincón más olvidado. Cada mañana ella llegaba temprano, abría las ventanas para que entrara la luz y, antes de comenzar, tocaba la pared donde el niño había escrito aquí, recordándose que ese punto, tan simple y pequeño, era el lugar donde la vida le devolvió su nombre y su paz. Dale like si esta historia tocó tu corazón. Compártela con alguien que necesita recordar su fuerza. Suscríbete para más relatos que inspiran y defienden la dignidad.